Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el reglamento de las Warstorm series. Hoy vamos a ver uno de los diferentes tipos de asaltos que nos quedan todavía, que será el asalto blindado. El asalto blindado lo definiremos como aquel que realizan vehículos, tanto tanques como vehículos de transporte acorazados de personal, sobre hexágonos que contienen fundamentalmente tropas de infantería o de armas de apoyo, que pueden ser de artillería, cañones antitanques, morteros, etcétera, etcétera. No se debe hacer sobre un hexágono que contenga algún tipo de vehículo. Y bien, ¿cuáles serían las reglas o el procedimiento a seguir para este tipo de asaltos? Pues fundamentalmente que los vehículos deben acercarse hasta el hexágono adyacente en su activación desde el que van a lanzar este asalto blindado, que los vehículos deben tener el suficiente número de puntos de movimiento para poder atravesar ese hexágono objetivo, poder salir de él a otro hexágono adyacente, como veremos en el caso de que el defensor no sufriera ninguna baja. El vehículo o los vehículos en este caso deben seguir su recorrido, su camino. Así que serán necesarios un número de puntos de movimiento para poder salir de ese hexágono asaltado. ¿Y qué otra diferencia fundamental hay con los otros tipos de asaltos en los que realizan tropas de a pie? Pues que los vehículos no necesitan pasar un chequeo de moral previo antes de entrar en el hexágono asaltado. Hoy hemos preparado un pequeño ejemplo que veremos también todas estas fases, en que tenemos aquí tres compañías de vehículos soviéticos. En este caso aquí tenemos tres secciones, no tres compañías, una sección de KV-1, una sección también aquí de KV-1 y KV-2. Los factores de movimiento de estos blindados son blindados pesados. De los KV-1 son 9 puntos de movimiento y de los KV-2 son 7 puntos de movimiento. Todo ello bajo el mando del capitán Shekunov. Pues estos blindados van a asaltar dos posiciones que están defendiendo una compañía de las SS, de tropas de las SS, en este caso a las afueras del pueblo, en una zona de arboleda, de árboles de bosque ligero, arboleda, donde hay una sección de morteros y una sección de infantería de las SS. En el pueblo, ¿qué tenemos? En este caso, al mando del teniente primero Judner, tenemos a dos secciones de infantería, aquí las vemos, y una pieza antitanque de 37 milímetros que está en reacción. Y veremos en este caso cuál será la diferencia en la defensa sobre el asalto blindado. Y aquí tenemos a las dos secciones de infantería que en este caso no estarían marcadas como reacción. Y aquí tenemos al oficial al mando, como hemos dicho, en una zona de población, de edificaciones. Pues bien, el procedimiento, como decíamos, es que los blindados se acercan hasta el hexágono adyacente, desde donde van a lanzar este asalto. No hace falta ningún tipo de tirada de moral para realizarlo. Las unidades defensoras podrán realizar una acción de defensa. En este caso, si hay piezas antitanque o de artillería, podrían disparar sobre los vehículos. Pero en el caso de que estuvieran marcadas como en reacción, como es el caso de nuestra pieza antitanque, lo podrían hacer todas las unidades que estuvieran en el hexágono a su plena capacidad de fuego. Si las unidades antitanque que tenemos en el hexágono o de artillería no están marcadas como reacción, solo lo podría hacer una de ellas con su factor de fuego a la mitad. En este caso la artillería puede disparar a plena potencia, pero por ejemplo en este caso tenemos una unidad de morteros
que al no estar marcada en reacción, cuando sufra el asalto de los blindados, solo podrá disparar en todo caso a la mitad de su potencia. Bien, ¿qué más? Al respecto de la infantería también puede realizar asaltos antiblindados, que los vimos en el vídeo anterior, y si las unidades están marcadas de nuevo en reacción, cualquier número de unidades marcadas en reacción podría salir a hacer un asalto antiblindado. En el caso que las unidades de infantería que están en el hexágono, todas ellas, o estuvieran ya activadas, finalizadas, o estuvieran sin activar, sin marcar como reacción, solo una y únicamente, exclusivamente una unidad en el hexágono asaltado podrá salir a realizar un asalto antiblindado sobre estas unidades. Pues bien, realizada esta tarea defensiva o este posible movimiento defensivo por parte de las unidades que van a ser asaltadas, pasaríamos a determinar el valor de asalto de los blindados, que en este caso, como vimos, lo determinaríamos en la tabla de valor de asalto para los vehículos. Y con ese factor, aplicando un par de modificadores, que serían en este caso un -1 a la tirada de dados que realizaremos en la tabla de combate, en la tabla de fuego, y cuyo resultado dividiremos por el factor defensivo del terreno donde estén las unidades que están siendo asaltadas. Pues bien, sobre esa tirada de dados en la tabla de combate recibiremos un modificador de -1 si el objeto del asalto son unidades antitanque, cañones antitanque o unidades de artillería, y recibiríamos un +1 si el objetivo es una infantería que se encuentra en una zona de edificios dispersos o en una zona de población o de edificios, una zona edificada. Pues una vez realizada la tirada pertinente y buscando el número de impactos, encontrando el número de impactos, dividiendo el resultado por el factor defensivo del terreno donde están las unidades asaltadas, veríamos si las unidades defensoras sufren algún impacto, alguna baja en este caso. Si no sufrieran ninguna baja, los blindados deberían salir del hexágono asaltado en cualquier dirección, mientras tengan, como hemos dicho, los puntos de movimiento suficientes para ello. Podría ser que a lo mejor en una dirección el coste del terreno fuera más elevado que en otra y se vean obligadas a salir por otro punto. Lo que no pueden hacer nunca es salir a un hexágono ocupado por otra unidad y realizar un nuevo asalto. Tendrían que salir a un hexágono que no estuviera ocupado por una unidad. Si son las unidades defensoras las que reciben algún tipo de impacto, estas deben retirarse. Si están en una zona edificada, como sería el caso de estos elementos de las SS, se deben retirar un hexágono. Si están en otro tipo de terreno, deberán retirarse primero un hexágono y después de este hexágono deberán dirigirse a una zona con terreno que ofrezca protección y en dirección a las líneas propias, con un máximo de dos hexágonos. Es decir, primero se retiran un hexágono, salen del hexágono de la posición donde han sido asaltadas y posteriormente se deben dirigir a un terreno que no sea abierto. Otro hexágono o como mucho dos hexágonos más en dirección a sus líneas. Y una vez realizada esta retirada, se realizan los chequeos de moral pertinentes en función del número de unidades que hayan perdido el asalto. Pues bien, este sería el procedimiento. Las unidades blindadas, si hay pérdidas de paso en los defensores y esto se retiran, las unidades blindadas lógicamente pueden quedarse en el hexágono asaltado. Y bien, como decía, fundamentalmente este es el procedimiento para realizar los asaltos blindados, y es lo que vamos a ver en este ejemplo que tenemos aquí preparado.
Aquí el capitán Chekunov tiene un rango de mando de dos hexágonos. Vemos que aquí las secciones de blindados están a este alcance. Así que bien, declaramos que estas unidades van a realizar un asalto blindado y las movemos en dirección al hexágono asaltado. Los KV-1 hemos dicho que tenían 9 puntos de movimiento y el coste de movimiento de los campos, de los cultivos y del terreno abierto, en este caso serían 2 puntos. Así que movemos esta sección de carros, 2 puntos, un hexágono, 2 puntos de movimiento, otro hexágono, nos quedarían 5. El valor de movimiento, de puntos de movimiento de una zona, de una arboleda, para los vehículos blindados es de 3. Así que gastaríamos 3 puntos en entrar al hexágono asaltado y nos quedarían 2 para salir fuera de este hexágono. Y en este caso podría ser, por ejemplo, en estos campos de cultivo que se ven aquí un poco más arriba, o en un hexágono de terreno despejado que cuestan 2 puntos de movimiento. Vamos a mover las otras secciones de vehículos. En este caso los KV-2 tienen solamente 7 puntos de movimiento, así que moveríamos 2 puntos más otros 2 puntos, 4 puntos, para quedarnos en una posición adyacente a las unidades asaltadas. Y bien, la entrada en una zona de edificaciones para los vehículos blindados vale 2 puntos, con lo que entrar en el hexágono asaltado ya llevaríamos una cuenta total de 6 puntos. Los KV-2 tienen 7. Pues bien, ¿hacia dónde podríamos salir? Pues en este caso, como hay una carretera principal que pasa, por el interior del pueblo, en este caso sería más un camino que una carretera, pues bien, el coste para los vehículos blindados es 1, así que nos veremos obligados a salir al otro hexágono de población si no consiguiéramos realizar ninguna baja sobre los enemigos. Bien, una vez vemos que tenemos los puntos suficientes para poder llevar a cabo los asaltos, vamos a acercar un poquito la cámara para ver así en primer plano estos asaltos así un poco menos, con las unidades así bien grandes. Las veremos para el cálculo y la realización de los asaltos. Bien, ¿qué ocurría ahora? Pues que podíamos realizar, las unidades que van a verse asaltadas pueden realizar su fuego defensivo o su asalto antiblindado defensivo. En este caso, por ejemplo, en este hexágono, vemos que hay una unidad de artillería y una unidad de infantería que no estaban marcadas, en este caso no están activadas. Y entonces una de cada, si hubiera más unidades, únicamente una de cada puede realizar este fuego defensivo. La infantería puede salir a realizar un asalto antiblindado y los morteros que se van podrían disparar. Pero como hemos dicho, a la mitad de su factor de fuego. Recordemos que en el caso de la artillería necesitábamos unas puntuaciones mínimas o un factor de fuego, una potencia de fuego para que tuviera algún efecto sobre los blindados. En este caso, los KV-1 y los KV-2 son blindados pesados y necesitaríamos por lo menos artillería mayor de 120 milímetros para poderles causar algún daño. Así que en este hexágono no nos va a surtir ningún efecto que intentemos defendernos con estos morteros. Lo único que podría hacer es intentar esta unidad de infantería realizar un asalto antiblindado. Vamos a ver qué ocurre en el otro hexágono. En este caso, vamos a apartar un segundo las unidades de infantería y el líder. En este caso, en este hexágono tenemos 2 unidades de infantería. Como hemos visto, ninguna de ellas no están activadas ni tampoco están marcadas como reacción, por lo tanto, únicamente, de nuevo, una de ellas
podrá realizar un asalto antiblindado para defenderse de los enemigos. Aquí en este caso sí que tenemos a la unidad de cañones antitanque marcada como reacción, por lo tanto podría realizar fuego defensivo a plena potencia, que serían estos 10 puntos del factor en color blanco, que sería el factor de fuego antitanque. Pero bien, vemos que los vehículos que están asaltando son carros KV2 y KV1, que tienen respectivamente 11 puntos y 10 puntos de blindaje. Y el cañón de 37 milímetros antitanque, si consultamos las tablas de penetración, de 37 milímetros, 37 milímetros antitanque, a un hexágono de distancia tiene una penetración máxima de 5 puntos de blindaje, así que no va a hacerles ni cosquillas a estos carros pesados. Así que de nuevo, en este caso, la ficha de reacción no nos va a servir de mucho en este asalto blindado. Así que bueno, dejamos aquí la ficha, ponemos a una de las unidades de infantería que sí que va a intentar por lo menos hacer el asalto antiblindado en este hexágono, y otra unidad de infantería que intentará realizar el asalto antiblindado en el otro hexágono. Bien, pues vamos allá. Recordemos que debíamos realizar un chequeo de moral antes de nada para ver si las unidades de infantería podían salir a realizar este asalto antiblindado. En el caso de esta unidad tendríamos el valor de moral de la formación, que en este caso nuestro oficial tiene un 8 de valor de moral y 0 puntos de valor de liderazgo, así que el valor base de la formación sería un 8. Como no tienen pérdidas de pasos, no hay ninguna penalización, el valor base de la unidad para realizar el asalto antiblindado sería un 8. Y tiramos los dados y obtenemos un 9, pues nos quedamos con las ganas. Esta unidad no va a realizar ninguna defensa, ningún asalto antiblindado. Vamos a ver qué ocurre en el caso de una de las unidades de infantería que están en el pueblo, y realizando también de nuevo el chequeo de moral pertinente con una base de 8 puntos. Aquí sí obtenemos un 6 y esta unidad va a realizar un asalto antiblindado. Pero recordemos que nos dejamos, si hay dos unidades de carros de combate en el hexágono a asaltar, reducíamos en un punto por cada una de las unidades de vehículos, así que teníamos que reducir la moral en 2 puntos. De 8 nos quedaba 6 y bueno, justamente es el valor que hemos obtenido, así que sí que sale esta unidad a realizar el asalto antiblindado. Nuestro oficial se va a quedar en la población porque realmente tampoco podría suponer ninguna ventaja que realizara, que acompañara en este caso al asalto. Pues bien, tenemos a esta unidad asaltando y antes de ello las unidades de blindados van a intentar hacer fuego defensivo sobre ella. Y recordamos que cogíamos la tabla de asalto, el valor de los blindados en la tabla de asalto. En este caso, para el KV1 son 8 puntos y para el KV2 son 14 puntos. Es una auténtica bestia de carro blindado. Así que sumaríamos un valor de 22 puntos de defensa de los vehículos blindados. 22 puntos en la tabla de combate. Prácticamente podemos decir que es un impacto seguro. Y tiramos esos dados. Recordemos que debemos dividirlo por el valor del terreno, que en este caso son campos de cultivo, y el valor defensivo del terreno será
un 3. Pues bien, sobre la tabla del 22 lanzamos los dados y obtenemos un 8. Cruzamos el resultado en la tabla correspondiente y es un 5. Bueno, no está mal, podría haber sido mucho peor. 5 puntos de ataque respecto a los respecto a los 3 de valor defensivo del terreno. Es un impacto. Todavía los alemanes se han librado de recibir muchas más bajas, así que marcamos esta unidad con una pérdida de paso. Y ahora sí, pasamos a resolver el ataque de la unidad de infantería. Y la unidad de infantería, con un paso perdido, tiene un valor de ataque de 3 puntos. Con este valor de ataque realizaríamos el lanzamiento de dados, que no es mucho, sobre la columna del 3 en la tabla de combate, y obtenemos un 8. Con un 8 no obtenemos ningún tipo de acierto, así que el asalto antiblindado de la infantería ha sido infructuoso. Devolvemos esta unidad a su posición. Vamos a colocar aquí la pérdida de paso, la unidad de infantería, y recolocamos a las unidades. Devolvemos esta unidad a su posición y realizamos un chequeo de moral, ya que ha perdido un paso. Recordemos, la base de la moral de la formación es un 8, menos un paso que ha perdido esta unidad sería un 7. Y la tirada de moral nos indica con un 3 que lo ha pasado sin ningún problema y va a quedarse para resistir el asalto de los blindados. Bien, pues empecemos con este asalto. En este caso empezaremos, por ejemplo, por el KV1, que asalta la posición de la arboleda. No lo vamos a colocar encima para que se vea. Y vamos a iniciar el asalto. En este caso, como hemos dicho antes, el valor de asalto de los blindados, de los KV1, era un 8. Y un 8 y recordemos que sobre la tirada de dado, al haber una unidad de artillería, aplicaremos el modificador de -1 a la tirada. El modificador positivo era si hay unidades de infantería en zona edificada, que no es el caso. Así que bien, sobre la columna del 8, en la tabla de combate, realizamos una tirada y obtenemos un 9, que con menos el punto del bonificador se nos convierte en un 8. Y uno nos da un valor de impacto de 2 puntos, que tenemos que dividir, en este caso sí, por el factor defensivo del terreno. Y el factor defensivo del terreno es un 3 en los campos de cultivo, así que no vamos a obtener ningún impacto sobre las unidades que estaban en una arboleda. No era un campo de cultivo, era una arboleda. Pero bueno, igualmente el factor defensivo es de 3. Así que no vamos a obtener ningún impacto. El carro de combate saldría, como hemos dicho, a la posición aledaña donde termina de gastar sus 9 puntos de movimiento. Aquí lo tenemos. Y bien, ¿qué haríamos? Lo marcaríamos a estas unidades como finalizadas. A la unidad marcaríamos a esta unidad como finalizada. Bien, vamos a seguir con el resto del asalto, en este caso los KV1 y KV2, que asaltarán la posición en el pueblo. Aquí sí que vamos a sumar, como hemos dicho, el valor anterior, que era de 22 puntos, y lanzamos de nuevo
Aquí se cancelarían los modificadores, el bonificador de -1 por unidad de artillería y el bonificador y el penalizador de +1 por unidades de infantería en zona edificada, se cancelan. Así que vamos con la tirada que nos salga en la columna del 22, que eran los factores de ataque, de asalto de los KV1 y los KV2. Pues bien, ahora de nuevo lanzamos los dados y obtenemos un 6, que es un resultado algo mejor que lo obtenido anteriormente. Con un 6 obtenemos 7 puntos de impacto. 7 puntos de impacto tenemos que dividir por un factor defensivo para fuego antipersonal de la zona edificada que es de 5. Pues bien, en este caso obtendríamos un nuevo impacto. Un nuevo impacto que vamos a asignar a una, en este caso podemos asignarlo a la otra unidad de infantería. Aquí lo tenemos, que se nos va el marcador de impacto. Pues bien, no hemos conseguido mucho en cuestión de bajas, pero sí que hemos conseguido un impacto en el asalto blindado. Así que, ¿qué ocurría cuando se recibía un impacto? Pues bien, que las unidades deben retirarse. En este caso, las unidades de infantería se deberían retirar. Aquí hemos dejado el marcador de... A ver, o está por aquí, vamos a colocarlas por aquí. A esta unidad la vamos a marcar como finalizada, porque era la que había salido a realizar el asalto antiblindado. Tenemos la otra unidad de infantería que se retira al hexágono y el oficial. ¿Qué ocurría cuando en un asalto había unidades de artillería o armas de apoyo, en este caso artillería, morteros, que debían retirarse? Pues bien, como recordamos, estas unidades quedaban eliminadas. Cuando recibían un resultado de retirada, las unidades de artillería y antitanque o morteros de la formación que perdía el asalto se veían automáticamente eliminadas. En este caso aplicaremos el mismo criterio, así que la pieza antitanque queda eliminada. La sacamos del tablero y dejamos a los blindados en la posición del pueblo con una ficha de finalización. Aquí está. Como recordamos, como antes hemos explicado antes, las unidades que están en una zona de población únicamente deben retirarse un hexágono. Pues bien, al haber perdido este asalto, y en este caso era más de una unidad la que ha perdido el asalto, debemos realizar un chequeo de formación. Y en este caso se verá pues bastante penalizado. Y ahora veremos por qué. La moral base de la unidad de las SS eran 8 puntos, pero en este caso hemos perdido a una unidad entera de 3 pasos, más 2 pasos más que tenemos aquí que han sufrido una pérdida de paso con el asalto antiblindado y una pérdida de paso con el asalto blindado. Así que son 5 pasos los que ha perdido la formación en conjunto. ¿Y cuántas unidades tenía esta formación? Pues bien, en este caso 5, las 3 secciones de infantería, la sección de morteros y la sección antitanque. Son 5 unidades, 5 pasos perdidos. Todavía no veríamos penalizada el valor de moral de la formación. Hemos tenido suerte en este caso. Las formaciones de la SS son duras y aguantarán todavía un castigo de algunos pasos más sin que su moral sufra excesivamente. Pues bien, como hemos dicho, es un chequeo de formación, y con este chequeo de formación se verán afectadas las unidades que han sufrido, en este caso la retirada del
del asalto y aquellas que tienen línea de visión sobre este hexágono, que serían también las otras dos unidades de la formación que estaban en la arboleda. Pues bien, tiramos los dados para el chequeo de moral y obtenemos un 6, por debajo todavía del valor de moral de la formación de las SS. Y en este caso las unidades se quedan donde están y no huyen del campo de batalla. Pues bien, este sería un ejemplo en detalle de la realización del asalto blindado. Como hemos visto, tampoco tiene demasiado misterio ni demasiados problemas para realizarlo. El asalto antiblindado que realizaríamos antes del último combate final, lo vimos en el vídeo anterior, también no tiene mucho misterio. Los cálculos se realizan sobre la tabla de valores de asalto de blindados y del resto de unidades. El resultado obtenido en la tabla de combate se divide por el factor defensivo del terreno que ocupan las unidades defensoras, y como hemos visto, en este caso estos blindados no han obtenido ningún impacto, por lo tanto han seguido su camino y han salido del hexágono asaltado. En cambio, en la otra zona, en el pueblo, la potencia de los blindados asaltantes han conseguido realizar impactos sobre los defensores, quedando eliminada una unidad de cañones antitanque y haciendo que la infantería huyera o se retirara a un hexágono adyacente. En este caso no han huido porque, como hemos visto, la formación ha superado sin excesivos problemas el chequeo de moral pertinente y se ha quedado en el hexágono adyacente. Y a partir de aquí, pues veríamos, sería una opción que intentaran retomar estas unidades el pueblo ante unos blindados tan potentes. Pues hombre, no lo creo. Y estas unidades que intentaran asaltar a los otros vehículos, alguna posibilidad hay para ello. Pero bueno, esto ya sería en otro caso. Bien, hasta aquí este ejemplo y hasta aquí este procedimiento de realización del asalto blindado. Nos vemos en el siguiente vídeo.